Durante cualquier campaña bélica y en toda fuerza armada, la cadena de mando y la obediencia de órdenes son dos conceptos esenciales para alcanzar el éxito militar, sin los cuales la finamente calibrada maquinaria logística de un ejército puede rápidamente derrumbarse en pedazos, para bien o para mal. Aún así, la historia de la humanidad está llena de elementos militares que desobedecieron órdenes, a veces trayendo consigo resultados catastróficos para sus respectivas fuerzas armadas, pero en otras ocasiones demostrando que un soldado pensante y con criterio tiene la capacidad de convertirse rápidamente en un héroe del sentido común, pasando a la historia tanto por las razones morales o religiosas de sus actos, como por las potencialmente enormes consecuencias de estos. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a La Armería, en donde esta vez conocerás 7 casos de soldados que desobedecieron órdenes y cambiaron la historia. Número 7. Desmond II. Un médico de combate del ejército de los Estados Unidos que, debido a sus creencias como adventista del séptimo día, se rehusó a portar y mucho menos emplear cualquier tipo de arma en combate, a pesar de las órdenes reiteradas de varios de sus superiores. Totalmente negado a la idea de acabar con la vida de otro ser humano, sin importar nacionalidad, Desmond II fue así uno de los más de 72.000 objetores de conciencia enlistados en las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, y uno a quien sus compañeros y superiores ridiculizaban constantemente debido también a su exención de entrenamiento los días sábados. Desplegado en el Teatro de Operaciones del Pacífico a partir de 1943, II no obstante se ganó el respeto de toda su compañía gracias a su desempeño en las batallas de Leyte y de Okinawa, en esta última rescatando de las ametralladoras japonesas a entre 50 y 100 de sus compañeros, al evacuarlos uno a uno de la zona de fuego enemigo en la que estaban atrapados. Herido de bala en 4 ocasiones, Desmond II se mantuvo firme en su oposición a usar arma de fuego alguna, y por sus acciones recibió 3 corazones púrpura, 2 estrellas de bronce con V de valor y la Medalla de Honor del Congreso estadounidense, pasando a la historia como el primer objetor de conciencia y el único de la Segunda Guerra Mundial en obtener el máximo galardón militar de ese país. Número 6. Raoul Beru. Un coronel francés de artillería de la Primera Guerra Mundial que, el 7 de marzo de 1915, y ante los repetidos fracasos de las tropas de su nación de acabar con una serie de trincheras fortificadas alemanas, se rehusó a acatar las órdenes del general Geraud Ravaillac de disparar contra sus propios hombres. Verás, para ese entonces, a la 21ª Compañía de Infantería del 336º Regimiento de Infantería del Ejército francés, se le había ordenado abandonar su trinchera y lanzarse contra las ametralladoras alemanas, apenas después de que otros cientos de soldados franceses hubieran muerto intentando hacer lo mismo. Rehusándose por supuesto a acatar la orden después de presenciar tan inútil pérdida de vidas, la infantería francesa fue amenazada entonces por el general Ravaillac con sucumbir bajo los disparos de sus propios cañones si no lanzaban el ataque, a lo que el coronel Raoul Beru, comandante de dicha artillería, afortunadamente se opuso al considerar la orden estúpida e innecesaria. Sin embargo, conocido por su escasa consideración a sus tropas, el general Ravaillac más tarde ordenó que se fusilara por traición a 4 de los soldados que se habían rehusado a atacar, en un vergonzoso episodio que pasó a la historia por tan escandalosa injusticia militar, pero también por la convicción del coronel Beru de valorar la vida de sus hombres por encima de obedecer órdenes ciegamente. Número 5. Xu Qinxian. Un mayor general del Ejército Popular de Liberación chino que, después de oponerse a las órdenes del Partido Comunista de suprimir con fuerza militar la protesta estudiantil de la plaza de Tiananmen en 1989, fue relevado de su mando, juzgado en una corte militar, encarcelado por 5 años y más tarde exiliado de Beijing. Comandante del 38º Grupo del Ejército, la más grande, más mecanizada y mejor entrenada unidad militar de la capital china,
Zhou Qianxian se hallaba hospitalizado y siguiendo por televisión los reportajes sobre las protestas en la plaza de Tiananmen, cuando se le ordenó colaborar con la inminente movilización militar destinada a poner un abrupto y violento fin al movimiento civil, mismo que entre otras cosas buscaba el fin de la corrupción en el gobierno, libertad de prensa, libertad de expresión e igualdad social. Sin embargo, el mayor general se negó a acatar la orden, después de lo cual le dijo a sus familiares y amigos que prefería ser ejecutado a pasar a la historia como un criminal. Arrestado entonces en el hospital, retirado de su puesto y encarcelado después de negarse a varias reiteraciones de sus órdenes, Zhou Qianxian pasó a la historia como el líder militar que desafió abiertamente al Partido Comunista y vivió para contarlo, aun cuando su rebeldía puso en breve tela de juicio la capacidad del gobierno chino de mantener bajo total obediencia a sus jefes militares. Número 4. Dietrich von Choltitz, un general alemán de la Segunda Guerra Mundial que participó en algunas de las campañas más destructivas de la Wehrmacht durante dicho conflicto, incluyendo las invasiones de Polonia y de Francia, la batalla de Rotterdam, el sitio de Sebastopol y la batalla de Kursk. Asignado posteriormente como el último comandante de las fuerzas alemanas en París, con las tareas de eliminar a la resistencia francesa en la ciudad y resistir a la invasión aliada proveniente de Normandía, von Choltitz se encontraba al mando de 20.000 soldados cuando recibió la orden directa de destruir por completo la ciudad, de manera que ésta no cayera en manos de los aliados. Es aquí donde la verdad histórica se torna un tanto borrosa y se crean dos versiones de lo que sucedió en ese momento. La primera relatada por el mismo Choltitz en sus memorias de 1951, donde dice haber desobedecido las órdenes del Führer por considerarlas de nulo valor militar, por su afecto hacia la cultura y la historia parisinos, y por sospechar que, para entonces, el dictador alemán ya sufría de sus facultades mentales. Y la segunda versión, establecida por historiadores franceses que aseguran que, en ese momento, von Choltitz simplemente no tenía los recursos suficientes para destruir la ciudad. Un incidente que, de cualquier forma, pasó a la historia como uno de los más famosos casos de desobediencia de órdenes de un alto mando militar. Número 3. 90 soldados cipayos. Un grupo de combatientes indios de la Compañía Británica de las Indias Orientales que, después de toda una vida de abusos y represiones, llegaron a su punto de quiebre por temas religiosos, y comenzaron así con la rebelión india de 1857, que año y medio más tarde terminó con el total sometimiento de la región a la corona británica. Verás, adjuntos al servicio del Tercer Regimiento Británico de Caballería Bengalí, los cipayos en cuestión estaban equipados con fusiles Enfield, para los cuales les fueron suministrados cartuchos lubricados con grasa vacuna y porcina, es decir, proveniente de vacas y cerdos, cuya cobertura debía ser retirada con los dientes antes de ser introducidos al arma de fuego. Por obvias razones religiosas, los soldados hindúes y musulmanes del regimiento inmediatamente se negaron a acatar la orden de utilizar tal munición, lo que los llevó a ser acusados de insubordinación y enjuiciados en una corte militar, que al cabo de 2 días derivó en los primeros amotinamientos de la rebelión india. Sin embargo, derrotados por completo los rebeldes al cabo de año y medio, el Imperio Británico tomó el control directo de todos los territorios de la India a partir de 1858 y estableció el llamado Raj británico que perduraría hasta 1947, convirtiéndose así el acto de rebeldía de 90 soldados en el detonador de uno de los cambios políticos más importantes de la historia. Número 2. Stanislav Petrov, un teniente coronel de las Fuerzas de Defensa Aérea de la Unión Soviética que, el 26 de septiembre de 1983, se hallaba a cargo del sistema OKO de alerta nuclear temprana, ubicado a unos kilómetros de Moscú, y dedicado a detectar ataques nucleares provenientes de las naciones de la OTAN. Fue aquel día cuando dicho sistema, poco después de pasada la medianoche,
reportó que un misil balístico intercontinental se había lanzado desde los Estados Unidos hacia territorio soviético, seguido minutos después por otros 5 más, lo que, de acuerdo al protocolo militar de la época, exigía a Petrov reportar inmediatamente la situación a sus superiores, de manera que estos pudieran contraatacar con cientos de armas nucleares ante la inminente devastación de su país. Sin embargo, ignorando estas instrucciones y haciendo uso de su sentido común, Petrov juzgó que el sistema debía estar equivocado, pues suponía que un verdadero ataque nuclear estadounidense involucraría cientos de misiles y no solo 6, por lo que, en desafío directo al protocolo, decidió no alertar al mando soviético. Claro está que ninguno de los supuestos misiles alcanzó jamás a la Unión Soviética, y en días posteriores se confirmó que, en realidad, un grupo de nubes a gran altitud habían confundido al sistema, lo que pudo haber iniciado la Tercera Guerra Mundial, de no ser por el criterio y el temple de un hombre inteligente. Número 1. Vasily Arkhipov, un oficial naval, comodoro submarinista de la Unión Soviética, que el 27 de octubre de 1962 se hallaba a bordo del submarino de ataque nuclear B-59 cerca de las costas de Cuba, con el objetivo de defender los misiles de mediano alcance instalados en la isla y de participar en cualquier contraataque nuclear contra Estados Unidos. Ese mismo día, el navío soviético fue detectado por un grupo de 11 destructores y un portaaviones estadounidenses, quienes lanzaron cargas de profundidad de bajo poder en el área de operaciones del B-59 para obligarlo a subir a la superficie e identificarse. Sin embargo, percibidas las explosiones de dichas cargas como un ataque, y sin saber si la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos ya había comenzado, 2 de los 3 oficiales a bordo del submarino decidieron que la hora de lanzar sus armas nucleares había llegado. Afortunadamente, la autorización de Vasily Arkhipov también se requería para iniciar el ataque, y fue el comodoro quien se negó rotundamente a realizar dicha maniobra, convenciendo en su lugar al capitán del B-59 de volver a la superficie y esperar órdenes de Moscú. Descrito más tarde como el momento más peligroso de la historia, este fue otro incidente en que un hombre con la cabeza fría evitó el inicio de una guerra nuclear, gracias a que se detuvo un momento a pensar, en lugar de seguir ciegamente las órdenes a su alrededor. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.